Buen día, en la clase de hoy vamos a ver funciones polinomiales. Recordemos que si tenemos una expresión de este tipo, 3x al cubo menos x al cuadrado más 2x más 6, lo que estamos escribiendo simplemente es una expresión algebraica, ¿ok? Sin embargo, si nos encontramos que tiene antes esto que nos indica función, lo convierte entonces en una función polinomial. ¿Por qué es polinomial? Porque tenemos más de dos términos, ¿sale? Y al igual que lo hacíamos con polinomios que no fueran funciones, en este tipo de funciones se pueden hacer suma y resta de polinomios. En la suma recordamos que para sumar dos polinomios, el polinomio p de x y g de x, lo único que tenemos que hacer es sumar términos semejantes de ambos, ¿ok? Entonces aquí p de x más g de x es igual a todos los términos de p de x más todos los términos de g de x. Sumamos los términos semejantes y al final obtenemos que la suma de estos dos polinomios va a ser igual a 6x al cuadrado menos x más 2. Entonces lo único que estamos haciendo aquí es sumar términos semejantes. Ahora, cuando queremos hacer una resta, lo único que tenemos que recordar es que, por ejemplo, si queremos restar a la función p de x, que es igual a x al cuadrado menos 6x más 3, la función g de x, a la primera restarle la segunda, debemos recordar que vamos a tener un signo negativo que va a afectar a toda la función que está restando, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos representado. P de x menos g de x es igual a todos los términos de p de x. X al cuadrado menos 6x más 3. X al cuadrado menos 6x más 3. Y a estas les vamos a restar g de x. ¿Cuáles son los términos de g de x? 2x al cuadrado menos 4x más 6. Ahora, como aquí tenemos estos paréntesis, recordemos que este signo va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces, por regla de los signos, simplemente comprobamos que nuestros signos estén bien escritos. Aquí vemos, si aquí tenemos negativo y aquí sabemos que tenemos un positivo que no está siendo escrito, entonces multiplicamos negativo por positivo nos da negativo. Ahora, negativo por negativo nos da positivo. Y negativo por positivo nos va a dar negativo. Recuerden, signos iguales nos dan positivo, signos diferentes nos dan negativo. Y ya que tenemos escrita de esta manera nuestra resta, lo único que tenemos que hacer nuevamente es identificar los términos semejantes y sumarlos o restarlos dependiendo de lo que nos indique el signo. Por ejemplo, aquí tenemos x al cuadrado, buscamos algún otro término que tenga x al cuadrado y lo tenemos aquí. Entonces, si a una x al cuadrado le restamos 2x al cuadrado, el resultado va a ser menos una x al cuadrado, ¿ok? Recuerden que a estos términos que no tienen ningún coeficiente escrito, estamos obviando que su coeficiente es 1. También podemos hacer multiplicación de polinomios. En este caso nos piden multiplicar el polinomio p de x por el polinomio g de x, ¿ok? Este es un trinomio y este es un binomio. Los podemos, en primer lugar, lo que tenemos que hacer para facilitarnos una multiplicación de polinomios es asegurarnos que nuestros polinomios estén escritos de forma descendente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el término con el mayor exponente tiene que ir primero, después tiene que ir un exponente menos y así sucesivamente. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, el polinomio p de x es igual a x al cuadrado más 1 menos 4x. Entonces lo que tenemos que hacer es, aquí, como tenemos primero x al cuadrado, después tendría que ir el término que tiene a x a la 1. ¿Ok? Entonces tiene que ir disminuyendo el exponente de nuestra variable. Y entonces queda ordenado de esta manera. Primero las x cuadradas, después las x lineales y así sucesivamente. Es decir, si tuviéramos más términos, primero iría x quinta, x cuarta, x tercera, x segunda, x primera y así sucesivamente. Eso quiere decir ordenarlos de manera descendente. Y revisamos aquí que solo tenemos un término con una x y no tenemos nada más que ordenar, entonces este se queda igual. Como lo habíamos hecho con multiplicación de expresiones o de polinomios, podemos ordenar
o acomodar nuestros polinomios como nosotros lo haríamos para hacer una multiplicación con números como ya la conocemos. ¿Ok? Es conveniente que ustedes pongan el polinomio con el mayor número de términos arriba y el de menor número de términos abajo. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que haríamos en una multiplicación. Este número, junto con su signo, recuerden, va a multiplicar a cada uno de los términos de arriba. Entonces, si aquí tenemos 3 por 1, nos va a dar 3. Ahora, menos por más, nos va a dar menos. Pasamos al siguiente. 3 por 4 nos da 12x. Menos por menos nos da más. Y finalmente 3 por x al cuadrado nos va a dar 3x al cuadrado. Menos por el signo más que tenemos aquí nos va a dar menos. ¿Ok? Entonces, esta primera fila es la multiplicación de este término por todo el polinomio de arriba. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente término, es decir, con este. 2x al cuadrado por 1 nos va a dar 2x al cuadrado. Aquí lo conveniente es que ustedes ordenen el resultado que les va saliendo en una misma columna de términos semejantes, ¿ok? Entonces, en lugar de que pongan este 2x al cuadrado aquí, lo ponen abajo de su término semejante, este 3x al cuadrado, ¿ok? Así les va a ser más fácil hacer las sumas. Y continuamos con lo mismo, multiplicamos este por menos 4x, nos va a dar 8x, menos 8x cúbica, y 2x al cuadrado por x al cuadrado nos va a dar 2x cuarta. Ahora que ya multiplicamos todo esto, lo único que tenemos que hacer es sumar los términos semejantes. Es decir, aquí vamos a sumar menos 3, no le sumamos nada, se baja como menos 3, este se baja como 12x, y ahora aquí a menos 3x al cuadrado le vamos a sumar 2x al cuadrado. Nos va a resultar menos x al cuadrado. Esto se baja igual y esto se baja igual. Entonces, al final, el resultado de multiplicar p de x por g de x va a ser 2x a la cuarta menos 8x cúbica menos x al cuadrado más 12x menos 13. Si se fijan, aquí ya nos quedó ordenado de manera descendente. ¿Ya vieron? Primero va la x a la cuarta, después la x al cubo, la x al cuadrado, x lineal y término independiente. Hay una forma un poco más rápida de multiplicar polinomios. En este caso, lo único que vamos a utilizar van a ser los coeficientes de cada término que tengamos aquí. Pero para que nosotros podamos utilizar este método, tenemos que tener ordenados nuestros términos de manera descendente, pero no nos tiene que faltar ninguno. ¿A qué me refiero con esto? Revisamos la primera función. Nos dice 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado más x menos 2. Y aquí tenemos g de x que es igual a x al cubo menos x más 2. Si se fijan, aquí tenemos una x al cubo y aquí una x que tendría exponente 1. Lo que nos está faltando es una x al cuadrado. Y para que no nos afecte nuestra ecuación, lo único que tenemos que añadir va a ser sumarle una x al cuadrado con exponente 0. Porque pues 0 por x al cuadrado nos va a dar 0. Esto no va a intervenir, no va a cambiar nuestra función original, pero vamos a completar nuestras x de manera descendente. Vamos a tener aquí x a la 3, x a la 2, x a la 1 y así sucesivamente, ¿ok? En este no hay que hacerle nada. Ahora los podemos acomodar en un arreglo de esta manera. Si se dan cuenta, solo estamos tomando los coeficientes. Aquí se los puse en color para que sea un poco más fácil. Entonces aquí tenemos el coeficiente de este término va a ser 3, lo escribimos aquí. El coeficiente del siguiente término va a ser menos 2, lo escribimos aquí. Recuerden, los términos o los coeficientes siempre van a llevar su signo. Aquí sabemos que si no lo tiene escrito, tiene coeficiente de 1. Y aquí el último va a ser menos 2. Y lo mismo aplicamos aquí. El primer término va a tener coeficiente de 1. Aquí está escrito. El segundo término va a tener coeficiente de 0. El tercero va a tener coeficiente de menos 1. Y el último coeficiente de 2. Ahora que ya tenemos escritos de esta manera nuestros coeficientes, vamos a multiplicar. ¿Cómo empezamos multiplicando?
Tomamos el primer número que tenemos aquí pegado a esta barra, ¿ok? Es decir, el número de más a la izquierda de nuestro segundo polinomio. Y lo vamos a multiplicar por cada uno de los coeficientes que tenemos aquí. Entonces va a ser 1 por menos 2 nos da menos 2. 1 por 1 nos da 1. 1 por menos 2 nos da menos 2. 1 por 3 nos da 3. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con los siguientes, recorriendo un lugar nuestro resultado. Ahora que ya tenemos este, vamos a multiplicar el segundo. Vamos a multiplicar 0 por menos 2, nos da 0. Ya sabemos, todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y si se dan cuenta, aquí recorrimos nuestros resultados una casilla hacia la derecha, ¿sale? Entonces, en lugar de que este 0 hubiera quedado aquí abajo del menos 2, se recorre una casilla hacia la derecha. Lo mismo vamos a aplicar con los siguientes. Vamos a multiplicar menos 1 por menos 2, por 1, así sucesivamente, y lo vamos a recorrer una casilla. ¿Ok? Aquí tenemos menos 1 por menos 2 nos da 2 positivo. Menos 1 por 1 nos da menos 1. Y así sucesivamente. Y vamos a repetir este mismo paso para el último número. Ya vieron, en cada número que íbamos multiplicando vamos recorriendo una casilla. Ahora que ya tenemos todas estas multiplicaciones, vamos a sumarlas así como están ordenadas en columnas. Es decir, sin tomar en cuenta los números que tenemos aquí arriba. Solo los números que tenemos en negro, ¿sale? Entonces van a ser, estos se van a sumar, la siguiente columna se va a sumar, la tercera columna y así sucesivamente. Y vamos a tener estos resultados, ¿ok? A menos 4 se baja igual, no tiene nada que lo sume. 2 más 2 nos da 4. Menos 4 más menos 1 nos da menos 5 y así sucesivamente. ¿Qué nos representan estos números que tenemos aquí en morado? Nos representan los coeficientes de nuestro polinomio solución, ordenados de manera descendente, ¿ok? Este último número que nos queda, el número de más a la derecha, va a ser el término independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no está multiplicando a ninguna x. Este término multiplica a x a la 1, este a x a la 2, a x a la 3, a x a la 4, a x a la 5 y x a la 6, ¿ok? Y entonces ya podemos escribir así nuestro resultado. ¿Se fijan? Este menos 4 es el término independiente. Recuerden que estos coeficientes que obtuvimos aquí llevan signo. Aquí el siguiente es 4 positivo que multiplica a x lineal o a x a la 1. Este siguiente coeficiente multiplica a x al cuadrado y así sucesivamente. Entonces ya sin necesidad de trabajar con x y con y, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los coeficientes de nuestras dos funciones. Pero les recuerdo, es importante que nuestras funciones polinomiales estén ordenadas de manera descendente y que aparezcan todas las x que necesitamos. Por ejemplo, si aquí no sé, empezáramos con x a la quinta, también nos haría falta la x a la cuarta y la x a la 3, ¿ok? Entonces tenemos que completar esas x para que vayamos en escalerita, de menos a más, 3, 2, 1 y así sucesivamente. Con las funciones polinomiales también podemos hacer divisiones. Existe algo que se conoce como algoritmo de la división. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Estamos dividiendo este polinomio de aquí arriba, que es 6x al cuadrado menos 26x más 12, entre x menos 4. Recordemos que lo que está arriba se llama dividendo y lo que está abajo es el divisor. Si recordamos cómo escribimos nuestras divisiones con números, lo que está arriba es lo que estaría dentro de la casita de la división y lo que está abajo sería lo que está afuera de la casita de división, ¿ok? Entonces, una vez que realizamos esta división, al resultado que obtenemos se le llama cociente, ¿ok? Y si esta división no es exacta, vamos a tener algo que se conoce como residuo. Si ven el algoritmo de la división, lo único que nos está representando es una igualdad entre el dividendo, que es igual al divisor, por el cociente más el residuo. Si lo vemos aquí, tenemos al dividendo, lo que tenemos aquí arriba de nuestra división, va a ser igual al divisor
a lo que tenemos aquí abajo multiplicado por el cociente. El cociente sabemos que es el resultado. Y a este se le agrega el residuo. ¿Sale? Eso es lo que nos indica el algoritmo de la división. Una igualdad entre el dividendo y una multiplicación entre el divisor, el cociente y la suma del residuo. Por ejemplo, vamos a dividir 26x al cuadrado menos 6x al cuadrado menos 26x más 12 entre x menos 4. Nuevamente, si utilizamos la casita, ya sabemos, el dividendo queda dentro de la casita y el divisor afuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dividir algo así? Bueno, buscamos un número o una expresión que multiplicada por x nos resulte en 6x al cuadrado. ¿Cuál sería ese número? O ese término sería 6x. Y multiplicamos x por 6x, nos va a dar 6x al cuadrado y lo escribimos justo debajo del primer término. Ahora multiplicamos este otro término que tenemos aquí, menos 4 por 6, nos va a dar 24x. ¿Ok? Todo lo que tengamos o lo que escribimos aquí en rojo va a tener signo contrario a lo que tengamos aquí arriba. ¿A qué me refiero? Que si aquí tenemos un signo positivo que no estamos viendo, este va a pasar restando, ¿ok? Y si aquí tenemos un signo negativo, este va a pasar con signo positivo. Para que así podamos eliminar. A 6x al cuadrado le restamos 6x al cuadrado, nos va a resultar en 0. Ahora, a 26x le sumamos 24x y nos va a quedar 2x al cuadrado. Recuerden, estos van a pasar con signo contrario. Una vez que tenemos este término, bajamos el siguiente término de nuestro dividendo y ahora buscamos un número o un término que multiplicado por x nos dé menos 2x. ¿Cuál sería ese número? En este caso sería menos 2. ¿Y qué hacemos? Repetimos el paso de hace rato. Multiplicamos x por menos 2, lo escribimos aquí abajo, y luego menos 4 por menos 2 nos da 8. ¿Ok? Recuerden, esto en rojo va con signo contrario, es decir, si aquí el signo es negativo, este pasa como positivo y se vuelve 0. Si aquí es positivo, este pasa como negativo y se vuelve menos, ¿ok? Entonces sería 12 menos 8 nos da 4 y terminamos así nuestra división. Ya sabemos, esto es el dividendo, esto de aquí afuera el divisor, lo de aquí arriba es el cociente o resultado y lo que nos sobre aquí se llama residuo. Una manera similar a hacer división solo utilizando los exponentes se conoce, los coeficientes se conoce como división sintética. Para que nosotros podamos realizar una división por este método, el divisor tiene que tener esta forma. ¿A qué me refiero? A que el divisor siempre tiene que ser x menos algún número. ¿Ok? Siempre tiene que ser x menos 8, x menos 10, lo que sea, pero siempre tiene que tener esta forma, x menos algún número. Y el dividendo no tiene que tener ninguna forma en concreto, simplemente tiene que estar organizado de manera descendente. Aquí tenemos x al cubo, x al cuadrado, x a la 1. Si se dan cuenta, aquí agregaron un 0, justamente para completar la x que nos falta, más 5. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos en la división sintética? Solo escribimos los coeficientes dentro de esta casita. ¿Ya vieron? El primer coeficiente es 2, el segundo coeficiente es menos 7, el tercero es 0 y el cuarto es 5. Y ahora, fuera de la casita, lo único que tenemos que escribir es el número que pasa sumando o restando a x. En este caso, 3. Ya que tenemos escrita de esta manera nuestra división, el primer paso que vamos a hacer es bajar el primer número del dividendo. ¿Ok? Lo bajamos hasta aquí. Y ahora tenemos que multiplicar este 3, el del divisor, multiplicarlo por el número que acabamos de bajar por 2 y el resultado lo escribimos abajo del siguiente número. ¿Ok? Entonces va a ser 3 por 2, 6. Y ahora esto lo sumamos o lo restamos con lo que tengamos arriba. Aquí tenemos 6 positivo,
le restamos menos 7 y el resultado va a ser menos 1. Ya que tenemos eso, tomamos nuevamente este 3 y lo vamos a multiplicar por el número que acabamos de encontrar, que es menos 1. 3 por menos 1 nos va a dar menos 3. Aquí menos 3 más 0 nos va a dar menos 3. Y repetimos este paso. Agarramos el 3, lo multiplicamos por menos 3 y el resultado lo escribimos aquí. ¿Sale? En este caso vamos a restar menos 9 a 5 y nos va a quedar menos 4. De manera similar a lo que vimos hace rato en la multiplicación, el último número de la columna, es decir, el número que esté más a la derecha, va a representar el residuo. ¿Sale? Y los siguientes números van a ser el cociente. Ya sabemos, van a estar ordenados de manera descendiente. El primero va a ser el término independiente, el que no tiene x. El segundo va a ser el que está multiplicando a la x a la 1. Y así sucesivamente. Este va a ser x a la 2 y si tuviéramos más sería x a la 3, x a la 4 y así sucesivamente. Y aquí ya terminó nuestra división sin tener que utilizar el método de hace rato. ¿Ok? Entonces, este es el divisor, lo de aquí arriba el dividendo. Este primer número es el residuo. Y lo que resta del residuo se llama cociente. Y ya podemos escribir así nuestro resultado. Entonces, si tomamos el algoritmo que habíamos visto hace rato para la división, podríamos escribir el dividendo, que es este polinomio, aquí, 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 5 es igual a la multiplicación del divisor, x menos 3, que es nuestro divisor, por el cociente que acabamos de encontrar, menos o más el residuo. ¿Ok? Y aquí ya tenemos representada nuestra división utilizando el algoritmo. ¿Por qué es importante recordar cómo escribir usando el algoritmo nuestra división? Porque de aquí podemos sacar otras cosas, como por ejemplo el teorema del residuo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Estamos representando nuestro algoritmo de la división. Sería nuestro dividendo, nuestro divisor, el cociente y el residuo. ¿Ok? Recuerden, para utilizar este tipo de problemas, el divisor tiene que ser x menos algún número. ¿Sale? Y esta última r es el residuo. Entonces, este residuo se entiende que tiene que ser constante, es decir, que es un término independiente, no está siendo multiplicado por ninguna x. ¿Ok? Entonces, si tomamos este número del divisor, es decir, el que le estamos restando a la x, y lo sustituimos o lo evaluamos en nuestro polinomio original, aquí, el resultado tiene que ser el residuo. Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener algo así. Tenemos la función f de x, que es igual a x al cubo más 6x al cuadrado más 11x más 6 entre x más 4. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a igualar a 0 el binomio. Recuerden que es un binomio para despejar x. X más 4 es igual a 0. Pasamos este 4 que está sumando de este lado restando y entonces encontramos que x es igual a menos 4. Ahora vamos a tomar este valor de x y lo vamos a evaluar en la función polinomial, esta función polinomial, ¿ok? Recuerden que cuando decimos evaluar, quiere decir sustituir el valor de x en la función y encontrar el resultado. Entonces aquí, vamos a tomar este menos 4 y lo escribimos donde veamos que haya x. Aquí hay una x, entonces escribimos menos 4, aquí hay otra x, escribimos menos 4 y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos todos estos números, hacemos las operaciones. Aquí elevamos menos 4 al cubo, nos va a dar menos 64. Menos 4 al cuadrado nos va a dar 16. Por 6 nos va a dar 96. Menos 4 por 11 nos va a dar menos 44 y este 6 se pasa igual. Hacemos estas sumas y restas y vamos a encontrar que f
de menos 4 es igual a menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el residuo de la división de esta función entre esta función es menos 6. ¿Ok? Para esto es el teorema. Vamos a ver otro ejemplo. Determinar el residuo del cociente entre esta función polinomial, entre este binomio. Nuevamente, ¿qué hacemos? Del binomio despejamos a la x, el valor que acabamos de encontrar de x lo sustituimos en nuestra función polinomial. Ya sabemos dónde vaya x, escribimos el menos 3 medios, ¿ok? Menos 3 medios, hacemos todas las operaciones y encontramos que f de menos 3 medios es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que este sea 0, que el residuo de la división de esta función polinomial entre esta es 0. Quiere decir que esta división es exacta. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí esta función polinomial, p de x. Nos pide encontrar el cociente y el residuo, ¿ok? Cuando p de x se divide entre x más 2. Aquí tienen que acostumbrarse a leer bien lo que les está pidiendo. Hace rato solo nos estaban pidiendo el residuo. Como aquí nos están pidiendo el cociente, tenemos que hacer la división. Y después también nos pide usar el teorema del residuo para hallar p de menos 2. Primero hacemos la división. Utilizamos la división sintética, ¿sale? Entonces, tomamos los coeficientes de nuestro polinomio, los escribimos aquí. Recuerden, tienen que checar que sea de manera descendente. Aquí tenemos x quinta, x cuarta, x tercera, x. Nos falta el de la x al cuadrado, que sería con coeficiente 0, que aquí lo tenemos, 7 y 3, ¿sale? Y ahora, para usar la división sintética, recuerden que tenemos que tener x menos algún número. Como aquí lo tenemos sumado, lo podemos representar de esta manera. X menos la multiplicación de menos 2. Y entonces ya tenemos un número restando, un número negativo. Tomamos este número y ya sabemos que lo escribimos fuera de la casita. Hacemos nuestra división sintética. Bajamos el 3, luego tomamos este menos 2, lo multiplicamos por 3 y escribimos el resultado aquí arriba. Hacemos las operaciones, tomamos este menos 2, lo multiplicamos por menos 1, escribimos el resultado aquí y así sucesivamente. ¿Sale? Ahora recordemos que este último número, el número de más a la derecha, es nuestro residuo. ¿Ok? Todo esto sería el cociente de nuestra división. Ya encontramos el cociente y el residuo. Ahora nos pide usar el teorema del residuo para hallar p de menos 2. ¿Qué significa hallar p de menos 2? Bueno, que x va a valer menos 2 y vamos a sustituir menos 2 en cada uno de los términos que tenemos aquí, hacer las operaciones y vamos a encontrar que cuando x vale menos 2, la función vale 5. ¿Ok? Entonces está cumpliendo el teorema del residuo. Aquí tenemos el cociente, ya sabemos, este va a ser el término independiente, este va a ser el que está multiplicando a x, este x al cuadrado, x al cubo y x a la cuarta. Y aquí lo tenemos, el residuo es 5. ¿Ok? Y para la parte B, usar el teorema del residuo para hallar p de 2. Ya sabemos, tenemos que tomar este menos 2, sustituirlo y encontramos que p de 2 es igual a 5. Y que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora tenemos otro teorema que se llama teorema del factor. ¿Qué es un factor? Si recordamos factorización, un factor es un número que al multiplicarlo por otro nos da un resultado. Por ejemplo, los factores de 6 podrían ser 3 por 2, ¿no? Un factor es el 3 y otro es el 2. Es decir, ¿qué número se multiplica con qué número para dar cierto resultado? Eso es un factor. ¿Qué nos dice el teorema del factor? Nos dice que si c es 0, c recuerden que es el número que pasa restando a x en el binomio que va a dividir.
nos dice que esta C es 0 de P si y solo si X menos C es un factor de P de X. Aquí vemos un término que dice es 0 de P. Un 0 se refiere a, si recuerdan, cuando resolvimos ecuaciones cuadráticas, cuando lo utilizábamos por medio de factorización, decíamos que cada factor se podía igualar a 0 o alguno de esos factores tenía que valer 0, ¿ok? Y que cuando lo igualábamos a 0 podíamos encontrar un valor para X. Es lo que queremos hacer aquí. C es 0 de P, es decir, hay un valor para X si solo si X menos C es un factor de P de X. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función P de X es igual a X al cubo menos 7X más 6. Y nos pide demostrar que P de 1, es decir, cuando X vale 1, toda esta función va a valer 0. Y vamos a usar ese dato para factorizar P de X, es decir, nuestro polinomio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a sustituir este valor en nuestra función para ver si efectivamente cuando X vale 1, el resultado es 0. ¿Sale? Entonces aquí hay una X, entonces lo vamos a sustituir por 1. Aquí hay otra X, las vamos a sustituir por 1. Hacemos las operaciones y vemos que efectivamente cuando X vale 1, la función vale 0. ¿Ok? Entonces ya demostramos que P de 1 es igual a 0. Ahora, por el teorema del factor, esto significa que X menos 1 es un factor de P de X. ¿Sale? Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Este 1 que tenemos aquí es el número que hace que X más C sea igual a 0. Entonces el factor que vamos a tener va a ser X menos 1, ¿ok? Si ven aquí es positivo, cuando escribimos nuestro factor va a pasar con signo contrario, X menos 1. Ahora, usando la división sintética, vamos a ver que cuando dividimos este polinomio entre X menos 1, vamos a tener este cociente, ¿ok? Y que ahora este cociente lo podemos factorizar aún más. ¿Cómo hacemos esta factorización? Recuerden, abrimos dos paréntesis, X y X en ambos paréntesis, y luego buscamos números que multiplicados nos den menos 6 y sumados nos den 1, ¿ok? Entonces nuestra factorización de esta parte simplemente nos queda como X menos 2 por X más 3. Ahora ya encontramos los ceros de nuestra función polinomial. Si recuerdan la parte de ecuaciones cuadráticas, cuando teníamos una factorización así, podríamos decir, X menos 1 va a valer 0. Entonces, ¿cuánto vale X para que valga 0? En este caso sería X vale 1. Aquí sería X vale 2 y aquí X vale menos 3. ¿Ok? Entonces ya encontramos los ceros o las respuestas para esta función polinomial. Vamos a ver otro ejemplo. Determinar si X menos 3 es factor del polinomio f de X. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero del binomio vamos a despejar X. Si X es igual a menos 3, lo despejamos y vemos que X es igual a 3. Ahora tomamos este valor que acabamos de encontrar y lo sustituimos o lo evaluamos en nuestra función polinomial. En todos donde veamos una X lo vamos a sustituir por un 3. 3, 3, 3 y así. Hacemos las operaciones y al final llegamos a que f de 3, es decir, cuando X vale 3, la función se hace 0. ¿Ok? Y si esto no sale 0, significa que X satisface el teorema del factor y, por lo tanto, es factor del polinomio dado. ¿Por qué? Porque X menos 3 es un 0 o una respuesta de nuestro polinomio.
Ahora vamos a ver lo que son las raíces racionales, que es lo que acabamos de ver. ¿Cuáles son los valores que puede tomar x en nuestra función? ¿Cuáles son, cómo resolvemos esta función polinomial? Ya sabemos, podemos tener una función escrita de esta manera, de manera expandida, o la podemos factorizar, ¿sale? Y nuevamente es lo que veíamos con ecuaciones cuadráticas. Cada uno de estos factores lo podemos igualar a 0 para encontrar el valor de x. Si dijéramos que x menos 2 es igual a 0, despejamos a x y vamos a encontrar que x es igual a 2, ¿ok? Entonces ese va a ser un 0 de esta función. ¿Cómo encontramos estas raíces racionales de un polinomio? Cuando trabajábamos con ecuaciones cuadráticas era más sencillo porque generalmente era solo un trinomio, ¿ok? Era x al cuadrado más x más c. Pero aquí, como tenemos un polinomio, tenemos muchos más términos. Entonces, hay una fórmula para encontrar estas raíces racionales. También a las raíces racionales también se les conoce como ceros racionales, ¿ok? Entonces, raíces y ceros hablan de lo mismo. Nos pide encontrar los ceros racionales de la función p de x, esta. X al cubo menos 3x más 2. Lo primero que tenemos que hacer de acuerdo a la fórmula es encontrar los divisores del término principal. El término principal de un polinomio es el término con el mayor grado, ¿ok? Entonces aquí este tiene grado 3, este es el término principal. ¿Cuál es su coeficiente? Su coeficiente es 1. Y tenemos que encontrar también los divisores del término independiente o constante. En este caso es 2. El número que no está multiplicando a ninguna x. Los divisores del término constante solo pueden ser 1, ¿ok? Porque aquí tenemos 1. Y los divisores del término constante pues, son aquellos números entre los cuales podemos dividir este número. El 2 lo podemos dividir entre 2 y entre 1 nada más, ¿sale? Entonces vamos a tener esas 4 posibilidades. Vamos a tener más menos 1 porque podemos tener también coeficientes negativos y también más menos 2. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar cada una de estas posibilidades y evaluarla en nuestra función polinomial original. Tomamos primero el 1 con signo positivo, lo evaluamos y encontramos que el resultado es 0, ¿ok? Este cumple. Luego tomamos el 1 pero con signo negativo, lo evaluamos y vemos que aquí da 4, este no cumple. Tomamos el siguiente, va a ser 2 con signo negativo, lo evaluamos, nos da 4. Luego tomamos el 2 pero con signo negativo y vemos que es 0. Entonces aquí solo el 1 positivo y el menos 2 nos dan 0. Entonces estos son los únicos ceros racionales de la función p. ¿Sale? Solo aquellos que al ser evaluados nos dan 0. Solo este y este. Aquí nos dio 4 y aquí 4. Estos no son. Vamos a ver otro ejemplo. Nos pide factorizar la función polinomial p de x es igual a 2x al cubo más x al cuadrado y encontrar todos sus ceros racionales. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que hacer una lista de todos los posibles ceros racionales de p. ¿Cómo hacemos esa lista? Vamos a dividir los factores del término constante, que en este caso es 6, y los factores del coeficiente principal, que en este caso es 2. Entonces, ¿cuáles son los factores de 6? En este caso, los factores de 6 pueden ser 1, 2, 3 y 6. Y los factores de 2 solo pueden ser 1 y 2. ¿Sale? Aquí tenemos los de 6 y aquí los de 2. Entonces, ahora tenemos que hacer cada una de estas divisiones. El primer factor de 6 puede ser más o menos 1. Y este lo vamos a dividir entre más menos 1 y también entre más menos 2. Aquí lo tenemos.
Luego tomamos el siguiente y lo dividimos entre este y entre este. Y así sucesivamente hasta sacar toda esta lista. Hacemos las operaciones para disminuir nuestra lista y al final nos queda esta lista de 6 números. ¿Ok? Estas son posibles ceros racionales. Si se dan cuenta, lo podemos hacer como lo hicimos hace rato, tomamos cada valor que puede tomar el cero racional y lo sustituimos en la función polinomial, pero van a ser bastantes sustituciones. En este caso serían 12. ¿Qué es lo que podemos hacer para determinar de una manera un poco más sencilla? Vamos a utilizar la división sintética. Hace rato vimos que uno de los principales era más o menos 1, ¿ok? Entonces vamos a tomar a 1 como si ya fuera un 0, es decir, que tuviéramos escrito aquí x menos 1. Aquí tenemos este 1, vamos a hacer la división entre los coeficientes de nuestro polinomio. Hacemos la división y vemos que el residuo nos sale menos 4. Como el residuo nos sale menos 4, esto quiere decir que 1 no es 0 de este polinomio, ¿ok? Entonces, este ya lo eliminamos. Ahora pasamos con otro. Vamos a probar si el 2 sí es 0. Aquí escribimos 2, hacemos la división sintética y vemos que el residuo es 0. Entonces, el 2 sí es 0 de este polinomio. ¿Ok? Y ya podemos escribir este factor. Aquí lo tendríamos. X menos 2, sabemos, este X aquí tendría signo negativo, va a ser X menos 2, que multiplica al coeficiente que tenemos aquí. ¿Sale? Ahora podemos factorizar este trinomio que tenemos aquí para que nos queden estos dos binomios. Y así ya queda factorizada nuestra función polinomial inicial, ¿ok? Entonces el primer paso es encontrar el 0 utilizando la división sintética y al final lo que nos resulte aquí lo podemos factorizar más fácilmente y encontramos la factorización completa. De aquí podemos ver que los ceros de P son 2, menos 3 y un medio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que, ay, se me fue la palabra. Tenemos que despejar a X, ¿ok? Sabemos que tenemos que igualar a 0 esto. Sería 2x menos 1 igual a 0. Ahora despejamos a X y X sería igual a un medio. Entonces, esos van a ser los ceros de nuestra función polinomial. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Tenemos este polinomio. Tenemos que encontrar los ceros o factorizar este polinomio. Hacemos una lista de todas las posibles raíces que tenga este polinomio. Y ahora utilizando la división sintética vamos encontrando cada una de estas raíces. ¿Sale? Al final llegamos a que la factorización de esta función polinomial es x más 1 por x más 2 por x menos 3 por 2x menos 1. Hacemos que alguna de estas, o hacemos que cada una de estas valga 0 para encontrar el valor de x y encontramos que x puede valer menos 1, menos 2, menos 3 y un medio. ¿Ok? Si se dan cuenta, mientras más términos tengamos en nuestro polinomio, más grande se va haciendo la lista de posibles raíces. Entonces, existe una regla para definir cuántas raíces puede tener un polinomio. Esta se conoce como regla de los signos de Descartes. Esta se basa en la variación del signo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos esta función 5x séptima menos 3x quinta, así sucesivamente. Lo único que tenemos que considerar es cuántas veces cambia el signo en nuestra función. Vamos a ver. Aquí tenemos signo negativo, signo positivo y vemos que cambia a negativo. Tenemos el primer cambio. Luego, de negativo, continúa en negativo. No hay cambio. Después, de negativo pasa a positivo. Hay otro cambio. Tenemos ya dos cambios.
de positivo pasa a positivo, no hay cambio, y de positivo cambia a negativo. Vemos que en esta función hay 3 cambios de signo, ¿ok? En este caso, cuando hacemos esto, estamos obteniendo solo los cambios de signo, las raíces que van a tener signo positivo, ¿ok? Ahora, para encontrar las raíces que tengan signo negativo, vamos a aplicar esta regla, P de menos X. Vamos a ver un ejemplo. Ya sabemos, tenemos que encontrar primero las raíces con signo positivo. Entonces, contamos los cambios de signo. Positivo a positivo no hay cambio, positivo a positivo no hay cambio, positivo a negativo hay un cambio y negativo a negativo no hay cambio. Entonces, raíces positivas solo vamos a tener una, porque solo hay un cambio de signo. Ahora, para saber las raíces negativas, vamos a aplicar esto, P de menos X, ¿ok? Entonces, a todas las X que tengamos dentro las vamos a tomar con signo negativo. Hacemos todas estas multiplicaciones, recuerden muy bien las reglas de los signos y vamos a tener ahora esta expresión, 3x a la sexta menos 4x quinta menos 3x cúbica más x menos 3. Y contamos los cambios de signo. De positivo a negativo hay un cambio, de negativo a negativo no hay cambio, de negativo a positivo hay otro cambio y de positivo a negativo hay otro cambio. Entonces tenemos tres cambios, lo cual nos indica que esta función polinomial va a tener una raíz positiva y posiblemente 3 raíces negativas. ¿Ok? Entonces para eso nos sirve la regla de Descartes, para reducir nuestra lista de posibles raíces. Ahora, de manera gráfica, vamos a ver dónde ubicar los ceros del polinomio. Ya vimos que un número es cero o raíz del polinomio si se cumple esta condición, ¿ok? Entonces, si recuerdan las ecuaciones cuadráticas, cuando resolvemos una ecuación cuadrática, lo que valga 0 nos indica en qué punto va a cruzar nuestra parábola en el eje de las X. Y es lo que tenemos aquí. Tenemos este polinomio, esta función polinomial. P de X es igual a X al cuadrado menos 1. La podemos resolver y vemos que tiene 2 raíces. X puede valer 1 o X puede valer menos 1. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos esto, sabemos en qué punto nuestro polinomio va a cruzar al eje de las X y lo ubicamos aquí, ¿ok? Aquí vamos a tener X vale 1 y aquí X menos 1. Y ya sabemos que esta parábola va a abrir hacia arriba por el signo de nuestro término cuadrático y eso es al final lo que nos representa un cero del polinomio. De manera gráfica, ¿en qué punto nuestra parábola va a cruzar el eje de las X? Esto es todo por la clase de hoy. Saludos.